libro extraordinario, el libro del Apocalipsis. Y la verdad que este capítulo siguiente lo veremos en 2 veces, máximo 3. Hubiera querido resumir al máximo, pero quizás sea el más complicado de la Biblia. Y para poder entender un poco este capítulo, pues hay que vamos a ir viendo hoy una introducción, algo de los símbolos, para poder entender luego el contexto. Porque este capítulo 17 del Apocalipsis está relacionado pues, con los demás libros de la Biblia, desde el Génesis, y por eso es importante pues, entenderlo bien. Así, hoy no veremos el audio de la lectura del capítulo, vamos a hacer una introducción al capítulo y la próxima vez lo veremos. Muy bien. Ya os di una pista. ¿Os acordáis del capítulo que vimos la última vez? 16, claro. Si vamos a ver el 17. Muy bien. El contenido, ¿os acordáis? ¿De qué trataba un poco? De las copas. Las copas de ira de Dios, los últimos juicios sobre este planeta, y donde vimos cómo hay una secuencia donde se van derramando una detrás de otra, y donde en esos juicios ya no se menciona tiempos, sino que van una detrás de otra. Ya no se trata un juicio durante 2 meses, otro durante 3, sino que es como un desencadenante. Y la última copa, cuando fue derramada ya sobre la tierra, dice que todas las ciudades del planeta Tierra no se sostuvieron de pie. Es decir, podéis imaginaros, cualquier ciudad del mundo, es el más grande temblor de tierra del mundo, donde hasta hoy en día aún no ha existido, tan fuerte que va a fulminar absolutamente, va a derrumbar todo edificio alto de todas las ciudades del mundo. Y aparte de eso, pues va a caer un granizo del cielo, y nos recuerda de nuevo pues, a una de las plagas que han habido en Egipto. Y las personas blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, no por el terremoto. Porque la plaga del granizo era peor que el terremoto. Porque dice aquí que cada granizo pesaba 1 talento. Y si miramos lo que pesa un talento, son 34 kilos. Así que imagínate granizos a la velocidad que caen de 34 kilos. Entonces, está claro, eso no te hierre, eso te fulmina. Entonces, cuando estamos ya llegando a esos niveles, no hay posibilidad ya de arrepentimiento para el ser humano, imposible de volver su corazón a Dios, sino que a pesar de todo lo que se les viene encima, blasfeman el nombre de Dios. Cuando acaba el capítulo 16, el enlace histórico, el orden, sería con el capítulo 19. Saltaríamos del 16 al 19. Pero hay un paréntesis bastante grande, que son el capítulo 17 y 18, que están incluidos dentro del final del capítulo 16, para que podamos entender qué es lo que ocurre. Se han dicho muchísimas cosas respecto a la Babilonia. Si miráis en internet hay de todo, y realmente pues por eso la Biblia se explica a través de la Biblia. Los símbolos que podemos ver aquí en este libro pues los podemos volver a ver en otros libros de la Biblia, y es mucho mejor hacerlo así, de interpretarla por la misma escritura, para no andar en interpretaciones raras. Entonces, Babilonia va a ser el tema del capítulo 17 y del capítulo 18. Se ha molestado el Espíritu Santo en dedicarle dos capítulos enteros para el final de los tiempos a esta ciudad, a Babilonia. ¿Qué conexión hay entre Babilonia? Aquí el capítulo 17 nos menciona pues que hay una bestia. ¿Os acordáis qué representaba esa bestia con esas cabezas, con esos cuernos?
porque esta misma bestia la tenemos aquí. Entonces, para resumir en un par de palabras, representa al anticristo, y el anticristo representa el poder político. El poder político. Es decir, todos los gobiernos, los reinos que van a gobernar al final de los tiempos, se van a unir como una piña bajo el mando del anticristo, quien obligará a todo ser vivo a tener la marca o el nombre de la bestia. Muy bien, pues esta bestia, en este capítulo, vemos a una mujer subida encima de esta bestia, como que se va paseando encima de esta bestia. Y esta mujer, pues, ¿qué es lo que representa? Esta mujer, en este capítulo, representa la religiosidad. Luego la Babilonia, en el capítulo siguiente, veremos el imperio comercial. Entonces, hay muchas cosas que se han dicho sobre la religión. Hay muchos que interpretan que si es la Iglesia católica, la Iglesia del final de los últimos tiempos, la que va a gobernar el mundo, y etcétera. Pero realmente, cuando tú ves las Escrituras, la religión de los últimos tiempos aún no existe. Porque será una adoración, aunque puede existir en distintas sectas, pero esto tendrá una fuerza a nivel mundial, donde el mundo entero adorará a la imagen, a la bestia, al diablo, abiertamente, de forma totalmente abierta. Ya no será clanes secretos, ni los Illuminatis, ni aquí ni allá. Será algo totalmente abierto. Y eso, pues a esos niveles, aún hoy en día eso no existe. Todos los imperios, desde que el hombre es hombre, siempre han mantenido una unión entre el gobierno político y la religión. Siempre han ido de la mano, siempre. Y de ahí sale muchísima corrupción. Nunca verás un gobierno que va estrechamente ligado a la religión del país que no haya corrupción metida ahí dentro. Y Dios ha estado siempre en contra de que la política y la fe estén mezcladas, sino que en la Biblia tú ves que el deseo de Dios es el que es sacerdote, el que es rey, y que cada uno cumpla con su función, pero que no se me mezclen las dos cosas. Entonces, la religión es un sistema pues inventado por el ser humano, inventado completamente para poder alcanzar el cielo. O sea, en el ser humano hay algo que le empuja a buscar una entidad superior a él, o él mismo quiere ser una divinidad. Él mismo se quiere exaltar a sí mismo y creerse algo, para él mismo endiosarse. Y eso ya existe pues desde el Génesis. Desde el Génesis, cuando vamos al primer libro de la Biblia, para entender un poco el pensamiento humano, desde que el hombre es hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. En Génesis 3:21, los textos sí, ¿no? ¿Aparecen? Okay. Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tiene que ver esto, no? Muy bien, cuando Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, pues ¿qué han tenido? Pues vergüenza. Se miraron uno al otro y dicen, wow, si estamos desnudos. ¿Por qué? Porque antes habían pecado. Y el pecado ha hecho que su forma de ver las cosas han cambiado. El filtro a través de lo cual ellos veían las cosas, pues ya era totalmente cambiado. Sin el pecado, la mirada era pura. Sin el pecado, todo era lindo, todo era bonito. Pero con el pecado, metido ya en los genes, pues ya las cosas se ven de forma totalmente distorsionadas y distintas. Y al tener vergüenza el uno delante del otro por estar desnudos, pues Dios tuvo que matar a dos animales, por lo menos a uno, para poder vestirlos. Porque dice que los vistió con pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? Pues Dios tuvo que intervenir de forma directa, es decir, que sangre tuvo que ser derramada para poder cubrir su culpa. Entonces ya desde el Génesis vemos
el mensaje ya de la redención del hombre, donde sangre tiene que ser derramada para poder ser aceptos delante de Dios y poder estar delante de su presencia. Entonces, Adán y Eva luego tuvieron 2 hijos, por lo menos 2, han tenido muchísimos más, pero aquí se nos relata sobre todo la historia de 2 hermanos que se llamaban, ¿cómo se llamaban esos 2 hermanicos? Caín y Abel, ¿no? Muy bien, pasa a ver si estáis conmigo todavía. Muy bien, en el capítulo 4, versículos 2 al 5, nos dice lo siguiente. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces, aquí vemos 2 cosas. 2 hermanos, cada uno presenta una ofrenda a Dios. La de uno es aceptada, la de otro no. La de Abel es aceptada. ¿Qué es lo que Abel ofrece? Un corderito. Algo que él no ha trabajado, sino algo que ha recibido directamente pues, de parte de Dios. Un corderito que ya simbolizaba pues, el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Es una ofrenda. Pero Caín trajo el trabajo, el fruto de su trabajo. Y por nuestras obras no podemos ser aceptados delante de Dios. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín. Porque él quiso ofrendar a Dios, mira, aquí te traigo mi esfuerzo, lo que yo hice, mi sudor. Esto es como diciéndole a Dios, me he ganado tu favor, me he ganado el cielo, porque yo me lo he currado. Pero Abel no. Abel, pues, de lo que él recibió, ofreció. Entonces ya, desde el origen, vemos ya el pensamiento humano, donde quiere pues, acercarse a Dios a través de su propio esfuerzo, o a través de sus propias obras, o ganarse el paraíso así. Todas las religiones tienen eso, absolutamente todas, tienen eso en común. Hacer obras para poder tapar la culpa. Tengo que hacer algo, o sea, había uno, ¿cómo se llamaba este? En Colombia, que mataba durante el año y en el día de Navidad se disfrazaba de Santa Claus. Al Capone, eso. Al Capone no. Pablo Escobar. Ah, me quería engañar. Muy bien, Pablo Escobar. Muy bien. Pues él pensaba que, aunque estuviera matando durante todo el año, pues el día de Navidad se disfrazaba y daba muchísimos regalos a los niños. Y entonces eso está en la conciencia del hombre. Sabe que está haciendo cosas malas y entonces dice, pues tengo que hacer algo para cubrir o tapar esa culpa. Hay personas pues que han defraudado muchísimo, pero luego dicen, pues voy a hacer 2 orfanatos, una escuela para los niños, y así en los periódicos se les reconoce, dice, mira, esta persona qué buena es, lo que hace por la humanidad, pero por detrás, raca. Cogen de todo. Entonces, la religiosidad o la religión jamás ha solucionado el problema del pecado en el hombre. Y ese es el punto un poco de partida, donde la Biblia nos habla claramente que el más grande problema del hombre es el pecado. Pero la religión no enfrenta esa cuestión. Ni la psicología, ni cualquier estudio sociológico, ni cualquier cosa que tú veas en cuanto a estudios sobre el ser humano, nunca va a enfrentar o va a estudiar el ser humano desde ese ángulo, sino que le va a buscar totalmente otras cosas. Así que, por ejemplo, tenemos a una mujer en Juan capítulo 4, que la conocemos como la samaritana. Jesús fue a su encuentro y esta mujer ¿era creyente o no era creyente? ¿Era religiosa, mejor dicho? Era muy religiosa. Ella creía en Dios. No sé si conocéis a personas que creen en Dios a su manera. Pues esta mujer pues creía a Dios a su manera. Y Jesús la confrontó
con su realidad interior. Dice, aunque tú creas que es aquí donde hay que adorar a Dios, o en Jerusalén, no importa el lugar, pero tu realidad es que tú has tenido 5 maridos y con el hombre con el que estás ahora no es tu marido. La confrontó con su realidad, con su pecado frente a Dios. Y esta mujer pues entendió que por mucha religiosidad que ella tuviera, eso no solucionaba su problema con el pecado. Entonces, en la Biblia vemos que siempre todos los gobiernos en la Biblia estaban relacionados con el mundo religioso. Y quien dice religioso, dice también brujería, dice también ocultismo, hechicería. No eran religiones así, por así decir, sin importancia, sino que estaban sometidos realmente al gobierno del mismo diablo. Por ejemplo, ¿os acordamos de Faraón? ¿Faraón qué era? ¿Un sacerdote? ¿Era un cura? Faraón era el gobernante de Egipto, ¿no? Y cuando estaba frente a Moisés, que vino Moisés y le hizo ahí un truco de, voy a decir de magia, ¿no? Cuando transformó la vara en serpiente, Faraón ¿a quién llamó? A sus hechiceros, a sus magos, a los que practicaban la religión oculta. O sea, había una relación muy estrecha entre el gobierno de Egipto y los consejos que él recibía, los recibía de parte de personas como brujos, hechiceros, magos, astrólogos. Y con él, pues, si nos vamos a Daniel 2, hay otro pájaro que se llamaba Nabucodonosor. Si tenéis un hijo, no le pongáis ese nombre, porque le van a encontrar muchos motes. A ver. Daniel se me desapareció de aquí. Vale. Daniel, ¿dónde estás? Dani, tú no. Daniel 2. Dice que este rey hizo llamar ¿a quién? A magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces, desde el faraón hasta esta época han pasado siglos y siempre veremos que los gobiernos tenían sus hechiceros, sus brujos y tal. Y cuando leemos la Biblia pensamos que esto era de aquella época, que hoy en día eso no se hace o no se practica. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos recomienda que oremos por nuestro gobierno, para que podamos vivir en paz. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos están relacionados con hechizos. Pueden haber excepciones, no digo que no, pero esa es la generalidad. Por ejemplo, un presidente antiguo, François Mitterrand, ¿verdad? De Francia, era conocido que él todos los días, todas las mañanas, iba a ver a su brujita preferida y le hacía la misma pregunta todos los días. ¿Cómo va la France aujourd'hui? ¿Cómo va Francia hoy? Y en función de lo que esta mujer le decía, él tomaba las decisiones y gobernaba Francia y daba las instrucciones en función de lo que esta mujer le decía. Eso se supo, pero yo estoy seguro que no es el único presidente. Es decir, que lo que nos gobierna, en España no quiero ni saber lo que es lo que pasa, pero vemos lo que hay. Entonces, ahora, si volvemos al texto que nos toca hoy, Apocalipsis 17, vamos a leer solo los 3 primeros versículos. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, hace referencia al capítulo anterior, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esta mujer representa el mundo religioso. Y aquí, al estar sentado encima de la bestia, nos muestra que la religión
de momento domina al mundo político. Es decir, que el mundo político necesita de la religión para poder gobernar un pueblo. Si, por ejemplo, en España la mayoría de la nación son católicos, ¿con quién se va a aliar el gobierno? ¿Con qué religión? Con los católicos. Si estamos en Irak, bueno, hoy en día la situación allí está un poco... En Siria, bueno, allí está peor. En cualquier país, tú verás que el gobierno siempre va a buscar unirse a la religión más fuerte del país. ¿Por qué? Porque a través de la religión van a poder obtener más votos. Y entonces así poder ejercer poder. Y así ha sido, pues, durante siglos, con el Vaticano, por ejemplo, en Europa, donde los mismos reyes, gobernantes de varios países, tenían incluso que pedir permiso al Papa para ver si se podían casar. Si podían, mira, me puedo casar con la marquesa de tal, y cuando recibían el permiso, la autorización, pues entonces se casaban y así podían gobernar el país. Pero la autorización la recibía justamente de la religión. Entonces esta mujer está sentada encima de esta bestia, pero con el tiempo veremos pues lo que le pasa a esta pobre mujer. La bestia va a hacer añicas de ella. Entonces, los imperios a los que hace referencia la Biblia, todos los imperios importantes que representan esas cabezas, sea Egipto, sea los babilónicos, por ejemplo, tenían un punto en común entre ellos. No solo que manejaban brujería y hechicería, sino que eran gobiernos antisemitas. Es decir, en contra de la nación de Israel. Entonces, detrás de todo esto, ¿quién es el que tira los hilos? El mismo diablo. Es el mismo diablo. Que él es el príncipe de este mundo, que gobierna en las potestades de la tiniebla, y él está absolutamente detrás de esto. Si nos vamos a Génesis 10, veremos que había un personaje que se llamaba, desde el versículo 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod entonces fue el primer poderoso. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel, que llegó a ser más tarde pues, la ciudad de Babilonia. Babel nos recordará la torre que intentaron edificar, la torre de Babel. Y si tomamos la etimología de esa palabra, Zigurat, significa observatorio de las estrellas. Pero no como astronomía, sino como astrología. Querían edificar esa torre, querían unirse todos para poder llegar y ser como Dios, y ser al mismo nivel que Dios. Eso estaba en el corazón del hombre. Y por eso Dios vino y confundió sus lenguas, confundió sus idiomas, porque no habían cumplido lo que se les había mandado a los primeros seres humanos. Multiplicados, sojuzgad la tierra y llenarla. Y ellos lo que han hecho es, vamos a juntarnos todos juntitos, y aquí mismo vamos a crecer como pueblo, como ciudad o como nación. Entonces, Dios está en contra de la globalización. Y el ser humano siempre ha querido globalizar. Y vamos, al paso que vamos, hacia una globalización. Donde justamente vamos en dirección donde naciones se unen, continentes se unen, y todo se está preparando pues, para preparar ese camino para que cuando venga el anticristo, pues coge los bloques de naciones que se han unido y así poder formar un gobierno mundial. No sé si habéis oído del nuevo orden mundial. O sea, es algo que está ahí, que está siempre en el pensamiento de los gobiernos. Quieren un gobierno mundial, la paz mundial, dicen algunos modelos cuando desfilan. En Génesis 11:14, seguimos, no, 11:4.
Claro, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, que ellos lo hacían con esa intención. Dice, por si las moscas nos esparcen sobre la tierra, vamos rápido a hacer esto, por si acaso, ¿no? Así que ya tenían un poco de malicia. ¿Quiénes llevaron a Jesús ante Pilato? El mundo religioso. Pero necesitaban del mundo político. Entonces, necesitaban del mundo político y le dijeron a Pilato, tú tienes que mandar la orden para poder crucificarlo. Nosotros no lo podemos hacer. Pero te preparamos el terreno, lo hacemos todo, preparamos las acusaciones, los falsos testimonios, todo lo que haga falta, pero tú manda la orden. Entonces, la política se unió con la religión para poder crucificar a Jesús. Y en el tiempo, pues en los siglos que han seguido, la misma política ha ido persiguiendo al mundo religioso. Entonces siempre los gobiernos usan a la religión y cuando ya no la necesitan, cuando ellos ya están en su poder, le dan la patada. Y eso es la historia de la humanidad que se ha ido repitiendo pues a través de los siglos y a través de los países. Eso le pasó también al famoso Hitler, ¿no? Que quería llevar al hombre pues a un nivel superior y quiso eliminar a los judíos. Entonces, la Biblia, cuando tú la lees, está llena de simbolismos. Hay muchísimos mensajes aquí metidos donde el hombre natural que la lee no la puede entender. Tú le das a uno cristiano la Biblia y el Espíritu Santo usa su palabra para que lo conozca, pero entender los misterios de la Biblia no la va a entender. Yo tuve un profe muy listo que leía mucho, había leído Isaías, Jeremías varias veces y nos había dicho, yo no entendí nada del contenido, es que no entiendo nada de la Biblia, me parece chino, porque sin el Espíritu Santo es imposible poder comprender o interpretar las Escrituras. Entonces, en la Biblia hay muchísimos mensajes, muchísimos simbolismos, que solo aquel que realmente busca de Dios, de todo corazón, que quiere comprender las cosas, Dios te las va revelando. Pero cualquiera que coge y lee no lo puede entender y no lo puede comprender. Eso ya le pasaba en la época con Jesús. Él ¿cómo hablaba? Pues a través de parábolas. ¿La gente entendía lo que él decía con las parábolas? Sabían interpretar lo que él decía y les hablaba en su lenguaje, les hablaba con símbolos. Vale, en Mateo 13, versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿pero por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, que aquel que viene con la crítica respecto a la Biblia, aquel que viene, a mí me han venido, ¿no? Y me han dicho, pero eso de la Biblia es un rollazo. ¿Tú lo has leído? Y siempre la respuesta es no. Digo, entonces, ¿de qué hablas? ¿De qué estás opinando? Y justamente Dios ha preservado su palabra de tal manera que la pueden entender aquellos que buscan de Dios de todo corazón y de verdad. Pero aquellos que vienen para buscarle las púas, buscarle los defectos, hay muchísimas cosas que se les escapan, que no podrán comprender porque solo es por revelación. Así que Jesús explicaba las parábolas y no las entendían. ¿Por qué no las entendían? Porque ellos no querían entenderlas. No es que Dios sea malo y diga, mira, te voy a decir cosas y no la va a entender. No, si tú tienes la intención de querer adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, comprender realmente el pensamiento de Dios, comprender lo que hay en su corazón, Él te lo va a hacer comprender. Pero si tú te acercas a la Biblia para justamente buscar los defectos, las cosillas, para poder rebatir, no va a entender nada. Y pues en la Biblia hay muchos símbolos que son dados justamente, incluso a través de la creación, para hablarnos de la redención, para hablarnos de la salvación. Jesús ha usado muchos ejemplos prácticos, literales, para explicarnos cosas espirituales. Porque si no,
no las podríamos comprender. Es como si tú le dices a un ciego cómo es la lana o las nubes, pero si él ha sido ciego toda su vida, por mucho que tú se lo expliques, no va a saber, no te va a comprender. Ahora, si es alguien que ha visto en el pasado y tú le explicas, va a recordar lo que ya vio. Entonces, en la Biblia por eso se usan muchos símbolos, porque con tu mente tú, vale, te imaginas ese símbolo y entonces podrás entender la verdad espiritual que hay detrás cuando Él te la revela. Por ejemplo, en 1 de Corintios, esto es como una introducción al capítulo 17 que veremos ya la próxima vez. 1 de Corintios 2, versículos 6 y 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando dice de este siglo, es decir, que en cada generación han habido filósofos, han habido teólogos, han habido de todo. Y aquí lo que está diciendo Pablo, esa sabiduría es humana. Esos pensadores pues, piensan cosas, pero son pensamientos vanos, no llevan a ninguna parte. Entre ellos mismos ni se ponen de acuerdo. Versículo 7, dice más, nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, la intención de Dios es que cuando abramos su palabra, la podamos comprender. Entonces, aquel que realmente quiere, lo va a entender los misterios que están escritos en la Biblia. Pero aquel que tiene en poco su palabra, pues habrá muchísimas cosas que no va a entender, que se te van a escapar absolutamente. No sé por qué lo ha hecho así, pero quizá para que le demos valor a su palabra. Es como si tú quieres dar un premio a alguien, ¿no? Y entonces le pides un desafío fuerte para que valore lo que va a recibir. Y con su palabra es lo mismo. En la medida que tú le inviertes tiempo, investigas, pues se te va abriendo justamente el conocimiento, la sabiduría. Y los versículos 10 al 14 del mismo capítulo, del 1 Corintios 2, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo nos las reveló? Por el Espíritu. Es decir, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad. Porque a veces escuchas esas excusas. Mira, es que esto es muy complicado, yo no tengo estudios. No, por el Espíritu es revelado. Aunque uno tenga estudios, si no tiene su Espíritu, no lo puede comprender muchísimas cosas. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo lo que nos está diciendo Pablo, si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios y te puede dar a entender lo profundo de Dios. Pero con tu mente, con tu capacidad, nadie, absolutamente nadie puede llegar. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Lo que está diciendo aquí es que los hombres, cuando estudian sobre los hombres, sobre el espíritu de uno mismo, aquí no se trata del espíritu de Dios, dice, ¿quién puede conocer? Sino el espíritu mismo de uno. Y en la Biblia, ¿cómo califica el espíritu del hombre? ¿Vivo o muerto? Muerto. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo, aunque el hombre indague en saber quién es, buscando su identidad sin Dios, no podrá encontrar ninguna identidad. Jamás sabrá quién es. Y habrá siempre esa búsqueda para encontrar y saber quién es, pero no la podrá encontrar porque solo nuestra identidad puede estar anclada en Dios. Porque somos hechura suya, hemos sido creación suya. Entonces realmente el sentido de la vida lo vas a tener cuando tienes esa conexión con Dios, cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida. El salmista decía, escudriñame, oh Dios, prueba mi corazón. Mira tú, si David se pasaba tiempo meditando ahí con el arpa, meditando, componiendo salmos, pero él entendió una cosa, que él no se podía conocer. Él no se podía analizar ni psicoanalizar. ¿Por qué? Porque sus filtros propios no serían objetivos.
porque los resultados que él tendría serían en función pues, de la experiencia, de lo que él piensa, de la educación que ha recibido. Pero le dice a Dios, escudriñame. Entonces, a través del Espíritu Santo, cuando Él nos muestra quiénes somos en Él, entonces nos revela quiénes somos en realidad. Y entonces, sabiendo quiénes somos en Él, Él nos lleva al conocimiento de Dios y podemos entender las cosas profundas de Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra que nos ha sido dada. Así tampoco dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien, pues hasta aquí esta lectura de Corintios. Entonces hay simbologías respecto a animales, por ejemplo, en la Biblia, para darnos a entender verdades espirituales. Por ejemplo, Jesús se determina a él como un pastor. ¿Y a nosotros cómo nos considera? Ovejas. ¿Y por qué eligió una oveja? ¿Qué tiene la oveja? Una oveja es un poco tonta. La verdad. La dejas sola por ahí y está a la merced de un lobo, de un zorro, de lo que sea. No se puede defender. No puede hacer gran cosa. Mejor dicho, nada. Y es lo que Jesús quiso enseñar. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces, nos va dando ejemplos a través de los animales, de la naturaleza, para que podamos entender verdades espirituales. El mar, por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, cuando ya lo leeremos completo la próxima vez, la bestia está sobre el mar. Y el mar pues, representa a la muchedumbre, a un montón de gente. ¿Y por qué hace la relación entre el mar y la mucha gente? Porque lo que nos está queriendo decir es que el mar es inestable. Hay mucho oleaje, va para aquí, para allá. Y hay versículos que hacen referencia que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, haciéndonos pensar en el oleaje del mar. Es decir, aquel que no tiene los pensamientos y el corazón anclado en Dios, te puede engañar cualquiera. Te puedes dejar llevar por cualquier pensamiento, cualquier filosofía o cualquier religión, absolutamente. Le presentaron una vez una moneda a Jesús. Y entonces él dice, ¿quién está en esta moneda? Pues, César. Y la pregunta era una pregunta trampa. ¿Tenemos que pagar impuestos? Esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Tenemos que pagar impuestos o podemos defraudar? ¿Qué dijo Jesús? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De nuevo Jesús hace una separación. Gobierno político, lo que es el gobierno y lo que es la fe. No hay conexión, no hay unión. Dios siempre lo ha separado. No puede haber unión entre esas dos fuerzas, porque si no, hay corrupción. En Segunda de Reyes, pues vamos a salto de mata para aquí y para allá, pero haremos las conexiones la próxima vez. Segunda de Reyes 23, versículos 4 y 5, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote, de nuevo aquí pues están en relación, pero aquí era algo bueno, es una excepción, al sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová, mira tú lo que había en el templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, para todo el ejército de los cielos. ¿Quiénes son todo este ejército de los cielos? Todos los demonios que te puedas imaginar. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá. En los lugares de Judá, muy bien. Y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y todo el ejército de los cielos. Entonces ya en esta época ya tenían desarrollado todo el sistema del zodiaco. ¿Dónde han ido a buscar todas esas imágenes? En los lugares altos. ¿Nos recuerda algo el lugar alto? La Torre de Babel. Es decir, los que van a buscar divinidades, a buscar, a endiosarse como humano y a creer que es
que va a buscar una espiritualidad más alta, físicamente va a buscar un lugar alto. Y por eso Dios siempre mandó los lugares altos fuera, quemarme todo ídolo que podáis encontrar ahí. ¿Cuáles son las más grandes montañas que hay en este planeta, más o menos? Algunas. La Everest y la otra que empieza por H. Himalaya. ¿Qué hay en la cumbre del Himalaya? Muchos conventos de monjes tibetanos. En los lugares más altos del planeta, tú puedes buscar ahí en el Google, buscar los lugares más altos del planeta. Hay monasterios, hay de todo lo que tiene que ver con religión. ¿Por qué? Porque eso ya está involucrado dentro del corazón humano. El buscar a Dios por mis fuerzas, a mi manera, no a la manera que Dios ha estipulado en su palabra. Con mis obras, yo me quiero ganar el cielo y no hacer caso de lo que dice Dios en su palabra. Entonces, cuando hay esta ramera, que es esta mujer que está subida sobre la bestia, Dios la llama la ramera o la prostituta. ¿Y por qué? El origen de esa palabra significa pues que vende amor, ¿vale? Es un amor que se vende. En Santiago 4 nos dice lo siguiente: oh almas adúlteras. Aquí hace una semejanza del adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces ya vemos en el pensamiento bíblico que cuando habla a una persona o a una nación como adúltero, es una persona que se aleja de Dios. Es una persona que conoció de Dios, pero que ha preferido seguir otro camino. O que vive una doble vida. Que el domingo viene, gloria a Dios, aleluya, te alabamos, y el lunes pues va por ahí a fumarse un porro, a traficar o a hacer otra cosa. En Jeremías 3, versículos 6 al 9 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, de nuevo los montes altos, y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Cómo puede adulterar con la piedra y el leño? Nos estaba hablando de idolatría. Entonces, es un adulterio a los ojos de Dios. Justamente prostituirse o adulterar significa abandonar a Dios y seguir otros dioses. Para que podamos ya, por lo menos, sentar esas bases de que esta mujer que está subida sobre esta bestia, en el capítulo 17 de Apocalipsis, representa la religión, la apostasía de los últimos tiempos. Lo iremos haciendo así porque si no, alguno me va a decir, ¿y tú de dónde sacas eso? Pues de aquí, de la Biblia. Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés, la cátedra significa la silla, ¿vale? No es la catedral, sino es el asiento principal donde se sienta, había el Sanedrín, ¿vale? Con todos los jueces, con todos los fariseos, los escribas que ejercían de jueces, y había un asiento especial que era la cátedra, y lo que está aquí diciendo Jesús, ahí donde se hubiera sentado Moisés, pues se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, el mundo religioso de la época de Jesús podía pronunciar cosas correctas o cosas buenas, pero ellos mismos
estaban totalmente corrompidos. Cuando se nos viene la palabra fariseo, pensamos hipocresía. Pero un fariseo era una persona muy respetada, era una persona que hacía muchas obras, que diezmaba, que ayunaba 2 veces por semana, pero Jesús les llamó que eran sepulcros blanqueados, porque hacéis las cosas para ser vistos por los demás. Pero vuestro interior está podrido. Y eso es la religión. Apariencia, apariencia. Tengo que demostrar a mi vecino, a los demás, de que yo soy creyente. Si te preguntan, ¿de qué religión eres? ¿Tú qué contestas? ¿Qué contestáis? De ninguna. Muy bien, cristiano, no somos de ninguna religión. No somos religiosos. Tenemos un estilo de vida. Porque ponemos nuestras vidas delante de Dios para que Él nos vaya transformando desde nuestro interior. No queremos que Él nos cambie nuestro exterior. Para eso, mi exterior yo ya lo cambio. Si me crece la barba, me afeito un poco y ya lo cambio. Pero lo difícil es lo de dentro. Y eso solo Dios lo puede hacer. En Gálatas 4:29, tranquilos que ya hemos hecho la introducción. En Gálatas 4:29, o menos ¿qué dice? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir? El que es carnal persigue al que es espiritual. Si hay personas que te vienen y te la pasan criticando a los demás, mira, es que este tal, mira, es que el otro tal, mira, es que este líder, este Antonio, cuenta muchas historias, y tal. Y eso en todas las iglesias hay, en todas las iglesias. Y Pablo ya lo avisó y lo escribió. Y nos está diciendo, controla, vigila tu iglesia, porque dentro de las iglesias hay personas carnales que están persiguiendo a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar el que es guiado por el Espíritu o el que no? Pues escucha lo que habla. Si sus conversaciones, la vida de los demás, te aseguro que no tiene el Espíritu de Dios en él. Si se la pasa, mira este, mira el otro, mira, este no me ha gustado. Pero el espiritual busca a Dios, pone su situación en las manos de Dios, ora, pero no se la pasa hablando de la vida de los demás. Y entonces, eso que quiero decir, de nuevo, es apariencia. Es buscar la aprobación. ¿Sabes? Cuando hablas de otro, realmente tú estás buscando aprobación. Tú estás buscando que alguien esté de acuerdo contigo, con tu comentario. Me uno contigo contra este. Y eso es religiosidad. Es algo que Dios aborrece completamente. Así que, si hay carnales, dejar a los espirituales tranquilos. Los carnales pues tampoco se someten a ningún tipo de autoridad. Tienen muchísimos problemas con la autoridad. No se someten, son religiosos, se amargan y empiezan pues a hablar de cosas que no convienen. Entonces, si tú sabes que te han criticado, si tú sabes que han hablado mal de ti, eso es bueno, porque así vas a demostrar de qué madera estás hecho. Si tú reaccionas como un carnal, pues nada, un carnal con un carnal, ¿verdad? Orar juntos, perdonaros y buscar a Dios. Hay que ser un salmón, no Salomón, un salmón. ¿Sabéis lo que hacen los salmones? Ellos nadan a contracorriente, nadan en contra de la corriente y a veces nos toca eso. Si tú te identificas como un cristiano, tienes que nadar en contra de la corriente. Hay cristianos que buscan aprobación a toda costa y en sus trabajos, en su vecindario y en todos los sitios, pues tratan de amoldarse un poco al medio ambiente donde están, para que nos dejen tranquilos. Y nadie sabe que eres cristiano. Pues eso es ser carnal, eso es ser religioso. Porque es muy fácil aquí poder expresar mi fe, pero la fe hay que expresarla fuera de estas 4 paredes, para demostrar quién eres.
Así que esta mujer representa pues al sistema de religiones que se juntan bajo un mismo mando, que hoy en día conocemos como ecumenismo, o incluso ya hay un nuevo nombre que va apareciendo, que se llama interreligiones. A lo mejor va a ser más a la moda dentro de poco. En Hechos 20 es el penúltimo texto. Casi. Hechos 20, versículos 28 al 30, nos dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí obispos no tiene que ver absolutamente nada con el mundo católico, sino que aquí nos habla del liderazgo de los responsables de las iglesias, que son los que velan, que son los que cuidan, que son los que pastorean al rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, no es nada novedoso, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que haya siempre y constantemente una vigilancia, un control. ¿Por qué? Un control respecto a doctrinas raras que se pueden introducir en las iglesias, herejías que se pueden introducir, incluso a personas que te pueden llegar y decirte, pues mira, una vez nos llegó uno, ¿por qué aquí no hacéis la unción pública? Y claro, dice, ¿y esto qué es? La unción pública. Benjamín cogió la Biblia y se la dio. Enséñamelo, ¿dónde está esto en la Biblia? No, pero en tal sitio lo hacen. Enséñamelo en la Biblia. Nuestra fuente de autoridad es la palabra, en la Biblia. Que se haga allí tal cosa o allí tal movimiento, justamente los pastores de cada iglesia tienen que velar para que no entren cosas raras y cuidar justamente de su rebaño y de su iglesia, para que la religiosidad no entre dentro de las iglesias y pueda crear divisiones y pueda dividir la misma iglesia. En segunda de Pedro, y ya terminamos con ese libro, segunda de Pedro 1:3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¡Wow! Eso era una profecía, ¿eh? Estaba profetizando ya algo futuro. Pedro está diciendo, yo ya cuando no esté en la iglesia van a venir falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, había esa inquietud en los discípulos, porque ellos estaban velando sobre las iglesias. Imagínate a Pablo, Pablo desde la cárcel veía la situación de la iglesia y él estaba preocupado. Porque él había fundado un montón de iglesias y veía cómo los judaizantes venían por un lado, cómo había falsos maestros por otro, cómo había falsos profetas por otro. Y él estaba ahí en la cárcel de Roma, le iban a cortar la cabeza y dice, ¿y cómo lo hago? Él se veía ahí pues con las manos atadas porque él ya no podía intervenir. Tenía que confiar en que la iglesia es del Señor, en que la obra es suya, no es nuestra, en que Él vela por su pueblo. Pero todo lo que es de nuestra parte debemos de poder hacerlo. En versículo 22 de este mismo capítulo dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca, lavada, a revolcarse en el cieno. Yo no sé si habéis visto eso, ¿no? ¿Habéis visto una vez algún perro vomitar y volver al vómito y comer? ¿Por qué hace eso? Porque esa es su naturaleza.
es un perro. El puerco, aunque tú le perfumes, le laves, le pongas ahí una corbata y lo saques a pasear por la playa, apenas vea lodo y barro, va y se tira ahí. Y tú dices, será marrano, si lo he duchado y lo he limpiado. No puede cambiar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, lo que nos está diciendo es que necesitamos de esa nueva naturaleza para que la carne ya no domine sobre nuestras vidas. Necesitamos la naturaleza del Espíritu Santo para poder vencer a la carne, para poder discernir lo que está escrito en su palabra, y solo Él nos puede dar las fuerzas para poder hacer las obras que Él ha preparado de antemano. Y si vemos que estamos peleando con tantas cosas, queriendo hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo, estamos viviendo como religiosos. Y es algo que Dios odia, porque Él lo dejó muy claro en su palabra. Sin mí, never. Nada podéis hacer. Así que por lo menos que quede ese concepto, que siempre el poder político, el poder religioso, siempre van de la mano en cualquier país para poder gobernar a los demás. No permitamos, estemos atentos a nuevas herejías o doctrinas raras que se introducen dentro del mundo evangélico. La Biblia es nuestro baluarte, es nuestra brújula. Y Dios dijo en su palabra que no podemos ni añadir ni restar nada de lo que ya está escrito, porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Sabéis? En los años 80, por ejemplo, salieron un nuevo método de evangelismo, era una nueva revelación que había, pues coger la cartografía espiritual. No sé si habéis oído hablar de eso. Se coge un mapa, se divide, se ora por el mapa, se va por las calles a orar, bendiciendo todo el vecindario, para que luego haya un avivamiento y etcétera. Pero eso no está en la Biblia. O sea, Dios te puede guiar a algo especial, pero no lo puedes enseñar como una doctrina. A lo mejor Dios te guió para ese lugar a hacerlo de esa manera. Y Dios tiene estrategias distintas en cada lugar. Y no podemos vivir copiando a otros, copiando lo que hacen los demás. Porque justamente Dios lo que quiere es que Jesús sea nuestro pastor. Dependencia absoluta de Él, que Él nos guíe, que Él nos dé dirección para cada cosa. Y que dentro de lo que Él nos guíe, si no está específicamente en la Biblia, pero que pueda concordar con los parámetros bíblicos, que no vaya en contra de la enseñanza general de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca son adoradores, en espíritu y en verdad, personas que pasen y dediquen tiempo en buscarle, en escudriñar su palabra. El tiempo vuela, los años vuelan y perdemos mucho tiempo. Y nos ha dejado un tesoro impresionante. Si te pones a estudiar ahora la Biblia a fondo, tu vida no será suficiente para poder entenderla completamente, porque es demasiado profunda. Pero no por eso nuestra meta no tiene que ser el indagar. Y Dios ve justamente si tienes ese deseo de conocer su voluntad, de conocerle más, pues Él se va a revelar más a ti a través de su palabra, con el Espíritu Santo que mora en ti. Pero si no le damos ningún valor, pues lo que va a pasar es que va a abrir la Biblia y no va a entender nada. Y esto es un rollazo. Así que cambiemos el chip y seamos de aquellos que dedican tiempo, que indagan, que buscan. Demostrémosles a Dios que vamos en serio con Él, que queremos buscarle con todo nuestro corazón, que queremos comprender cuál es su voluntad, que queremos entender los tiempos en los que vivimos. Y Él nos lo va a mostrar y nos lo va a revelar. El Señor lo bendiga.